Gracias te damos, oh Dios, por la oportunidad que nos das de estar delante de ti, y gracias por el conocimiento que tu palabra puede darnos, y gracias porque por medio de ella tenemos el crecimiento, tenemos la seguridad, tenemos la fe y tenemos, Señor, todo lo que necesitamos para seguir. Ayúdanos pues a mantenernos siempre delante de ti y siempre delante de tu verdad, siendo fieles. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a ver la base y autoridad nuestra. Estamos hablando sobre lo que son los distintivos, que es lo que nos hace ser lo que somos. Y hay una base esencial de nuestra fe y es precisamente la palabra de Dios. La gran diferencia, hermanos, la gran diferencia entre las iglesias bautistas y otras iglesias radica precisamente en el libro de Dios. Es el libro de Dios el que hace la diferencia. O sea, cómo me acerco yo a la palabra de Dios y cómo llego yo a la palabra de Dios es la manera en que define lo que creo. Y por eso hacemos una diferencia. Nosotros somos distintos. Nosotros tenemos una manera de ver diferente la vida gracias a que tenemos la palabra de Dios. Por ejemplo, en la iglesia tradicional, en la iglesia más grande, ¿verdad? La que muchos han venido de allí, de la iglesia católica. Ellos enseñan que hay una cabeza en la iglesia y la cabeza es el Papa. Ellos enseñan que Pedro fue el primer Papa y que después de eso vino una sucesión de papas o de personas líderes. La palabra Papa en latín antiguo significa padre. Y ellos dicen que la iglesia tiene una cabeza que se llama Padre, y ese es el personaje que está allí. Es bastante interesante porque eso lo sacan de un solo texto bíblico, y uno dice, pero tienen la Biblia, están usando la Biblia. Sí, pero el cómo se acercan a la Biblia hace la diferencia. El cómo se acercan a la palabra de Dios hace la diferencia. La tradición es la que marca la manera en que ellos interpretan la Biblia. A ellos le llaman dogma. El dogma papal de la infalibilidad papal, es decir, que el Papa no se equivoca, eso surgió en el año 1870 y de manera histórica no existe una fecha anterior que se creyera eso. Tampoco históricamente se puede confirmar o se puede afirmar que hubo una sucesión de papas. Y debido a eso existen los concilios, existen las bulas papales, existen un montón de términos que se utilizan desde el punto de vista dogmático. Eso hablando precisamente de la religión cristiana o de la denominación cristiana más grande, que son los católicos. Pero aparte de eso viene otro grupo, surge otro grupo, y surge precisamente del catolicismo. En el siglo de Martín Lutero encontramos a este monje que comienza todo un movimiento y es un hijo o es una hija del catolicismo. A eso se le llama protestantismo, ¿verdad? Ahora, es muy interesante, hermanos, porque siempre que hablamos de defender la Biblia, la lucha que tenemos todos los predicadores, pastores y todos los que creemos en el libro de Dios como la palabra de Dios, la lucha más grande, incluyendo personas de nuestras iglesias, es la tradición. La tradición es el problema mayor que tenemos, porque el problema está en que la tradición nos gobierna y no la palabra de Dios. La Biblia dice en Timoteo, segunda de Timoteo 3, 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. O sea, la escritura es la que es útil, no la tradición. Pero el problema es que luchamos con la tradición. ¿Qué es la tradición? La tradición es esa serie de
de argumentos o de principios que supuestamente deben interpretar la Biblia. En uno de los textos católicos dicen que la Biblia no es infalible, pero la tradición de la Iglesia Católica es infalible. Y ellos dicen que la Iglesia Católica inventó la Biblia. Eso lo dicen. Y ellos lo mencionan en varios escritos y en varias formas. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos en todo esto es que si la Reforma Protestante viene del catolicismo y el catolicismo viene de la unión del Estado con Constantino en el año 300 y desde allí viene en adelante, ¿cómo nosotros podemos diferenciarnos o cómo sabemos cuál es la iglesia que debe seguir? Es muy común en las iglesias protestantes el credo apostólico. Tal vez algunos lo conocerán o lo habrán escuchado. Eso no es de las iglesias cristianas, el credo apostólico es católico. Pero muchas iglesias evangélicas lo rezan cada cierto tiempo. También tenemos otras declaraciones, confesiones, etcétera. Se llaman igual que en el catolicismo confesiones de fe. Y es una serie de dogmas a seguir. ¿Qué diferencia una iglesia verdadera de la otra? Si nosotros comenzamos a buscar quiénes comenzaron los diferentes grupos de iglesias, vamos a encontrar varios aspectos. Y quiero mencionarles algunas iglesias que tienen un fundador muy específico. Una de las primeras, que aparte del catolicismo, que es Constantino el que la inicia, aparte de la iglesia católica, tenemos a la iglesia luterana. La iglesia luterana fue fundada por Martín Lutero en el año 1520. Martín Lutero comienza todo un movimiento y este grupo luterano es el que da pie a lo que se llama calvinismo. Calvinismo no es una iglesia, calvinismo es un principio teológico. Lo que son luteranos son los que tienen una línea ya de iglesia. Y ellos comenzaron con eso en el año 1520. Después, con Juan Calvino, nace el calvinismo, que es una teología fatalista. Dios elige, y puesto que Dios elige, usted no tiene que hacer nada. Yo no sé quiénes son los elegidos de Dios. Eso es fatalismo. Eso es una doctrina de Agustín de Hipona, tomada de Mani o de los maniqueos, muchos siglos atrás. Y eso es una doctrina que no estaba en la iglesia. Históricamente, en los primeros siglos, nunca se enseña una elección soberana sobre las personas en el concepto calvinista. Y esto en el año 1536 da lugar a la iglesia presbiteriana. Y nace la iglesia presbiteriana o la iglesia reformada, que es donde vienen todas las demás iglesias protestantes. Ya en el año 1534 surge la iglesia anglicana, fundada por el rey Enrique III en Inglaterra, y de allí nace esta nueva congregación, esta nueva agrupación. En el año 1559 nace la iglesia de Escocia. Es una iglesia reformada, pero no tiene la línea calvinista, o no tenía. Eran más coherentes con la Biblia, pero son la iglesia de Escocia. Y ellos también son reformados y van en esa línea. En el año 1580, en Inglaterra, nace la iglesia congregacional, que fue fundada por Roberto Brown, también en Inglaterra. De allí nacen las iglesias congregacionales. Se llaman congregacionales porque hay un detalle interesante. Casi todas las iglesias que son congregacionales, o las iglesias que tienen cierto orden, tienen una influencia anabaptista, eso incluyendo a Martín Lutero. Hay una influencia anabaptista detrás, y la reforma protestante es el producto de lo que hacían los anabaptistas, lo que hacían en aquella época. Martín Lutero lo encamina a la política. Los anabaptistas nunca hicieron eso, pero motivaron a hacer un cambio. Después, en el año 1739, surge la iglesia metodista, fundada por Carlos y Juan Wesley, y ellos comienzan lo que se llama el metodismo. De allí nacen los wesleyanos, la iglesia wesleyana. También allí nace la iglesia de santidad, y de allí surge una serie de iglesias arminianas. Recuerden que estamos hablando del calvinismo. Dios elige en el pasado, usted no puede hacer nada. Y tenemos a los arminianos. Dios elige, pero usted decide si va al cielo o no. Son dos opuestos que no son bíblicos. Eso no está en la palabra de Dios, ninguno de los dos.
pero surgieron de la Reforma Protestante y la Reforma Protestante surge del catolicismo. En el año 1901 nace la Iglesia Pentecostal por Carlos Parham en Estados Unidos y específicamente en un lugar que se llama Calle Azusa, y de allí comienza todo el movimiento pentecostal. Y el movimiento pentecostal nace agarrado de la mano de los mormones, de los adventistas y de los testigos de Jehová. Y viene toda una historia alrededor de todo eso. Así nacen las iglesias. Ahora viene un punto que quiero especificar, porque he oído y he visto a mucha gente decir que los bautistas surgieron en el año 1611 con John Smith. El problema de esto ha sido no haber leído bien la historia. Estoy de acuerdo que John Smith inició un movimiento bautista y el movimiento bautista que él inició es el movimiento bautista reformado, o lo que se llamaban bautistas federales, o lo que se llamaban también bautistas particulares. Ellos nacieron en el año 1611 y esta gente traen teología calvinista. Ellos creen en el calvinismo. Y las iglesias bautistas reformadas, aunque son calvinistas, tienen un gobierno presbiteriano, un gobierno de ancianos, y tienen también lo que se llama los sacramentos. Para ellos hay sacramentos, y entre esos está el domingo como un sacramento. Entonces tienen un concepto bastante reformado. Son bautistas solamente porque bautizan adultos por inmersión, solo por eso se llaman bautistas. Todo lo demás es diferente. El término bautista, hermanos, se utilizó muchos años antes de Martín Lutero. Se utilizó muchos años antes inclusive de la Iglesia Católica. Y ya en la historia general encontramos a muchos hermanos que llevaban ese apodo. ¿Por qué llevaban ese apodo? Porque el concepto bautista tenía un concepto muy específico. Eran personas que se oponían al Estado, en el sentido de que no le rendían culto al Estado. Nosotros creemos que la iglesia y el Estado nunca se deben asociar. La iglesia está separada del Estado. También creían que una persona para ser bautizada tenía que haber creído en Jesucristo como Señor y Salvador, y era la única manera en que una persona podía ser bautizada, si realmente había creído en Jesucristo. No era un dogma, ni era necesario bautizar niños, porque los niños no pueden tomar decisiones. Entonces tenía que ser una persona adulta. Lo otro que enseñaban era que la persona tenía que ser bautizada dentro de una congregación realmente bíblica, realmente sujeta a las Escrituras. Eso nosotros le llamamos autoridad, la autoridad final o la autoridad de la iglesia local. Y es el mismo concepto. Y había otro aspecto, la fórmula en que se bautizaban. Para ellos tenía que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no otra forma. Porque los anabaptistas tenían la idea de que la Biblia tenía que ser interpretada de manera literal. Sin embargo, cuando se habla de la historia bautista, muchas personas tratan de quitar la parte histórica. Por ejemplo, el diccionario de Editorial Caribe, el diccionario de historia de la iglesia, en la página 127 dice lo siguiente: el moderno movimiento bautista surgió del separatismo religioso inglés del siglo XVII. Es una cuestión, dicen ellos, muy difícil y discutida si hubo vínculos directos con los anabaptistas del continente europeo del siglo XVI. Sin embargo, es probable que haya existido cierta influencia anabautista indirecta. Ellos usan este tipo de términos para no especificar que realmente los bautistas no vienen ni de la Reforma Protestante, ni tampoco vienen del catolicismo. Las verdaderas iglesias nunca han venido de esos dos grupos. Y ellos quieren tratar de manipular eso. Y hay muchos términos y muchas cosas que se enseñan sobre lo que es la historia de la iglesia bautista, lo que es la iglesia bautista. Y se mencionan muchas cosas. Ahora, viene un concepto, la iglesia bautista. Y cuando hablamos de iglesia bautista, entra el concepto tradicional de la iglesia universal. La iglesia universal es un concepto de que todos somos miembros de la iglesia.
Y no importa donde usted esté, no importa donde usted venga, usted es miembro de la Iglesia de Cristo, eso es lo que enseñan. Entonces, no hay ningún problema a donde usted vaya, porque usted es miembro de la Iglesia de Cristo. Bíblicamente no es cierto. Y ese concepto tenemos que sacarlo porque es tradición. Es una tradición que empezó en el año 300. Ya vamos en el año 2025. Y es una tradición que no ha podido ser desarraigada del cristianismo. La gente cree en la Iglesia Universal. En el año 1500, cuando Martín Lutero sale de la iglesia, lo expulsan de la Iglesia Católica, lo excomulgan, Martín Lutero comienza a enseñar que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, pero como fue excomulgado, entonces se inventa un término muy bonito que ha sido muy agradable para la mayoría de protestantes, y es que somos de la Iglesia Universal Espiritual de Cristo. Y ese concepto no aparece en la Biblia. Usted lo puede buscar en cualquier lado, no aparece en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, siempre es local. Y eso era un principio anabaptista, ya reflejado en el año 150 y en el año 200. De hecho, en el año 300, cuando se hace el primer concilio y se reúnen muchos obispos, se le llamaban así a los pastores, obispos, se reúnen de muchos lugares y llegan a Constantinopla y allí están en una reunión y Constantino les dice que ellos son ahora la iglesia y van a ser parte del imperio. Sucedió un cisma muy fuerte porque las iglesias verdaderas se opusieron a eso. Y de hecho hay una declaración cuando se instituye la Iglesia Universal. Y recuerden que Iglesia Católica, la palabra católico es latín y significa universal. Entonces la Iglesia Católica es Iglesia Universal. Si usted dice yo soy miembro de la Iglesia Universal, usted está diciendo yo soy miembro de la Iglesia Católica, porque ese es el concepto de católico, es la Iglesia Universal. De hecho, a las epístolas de Judas y de otras que se llaman universales, las Biblias antiguas le llamaban epístolas católicas, porque eso es lo que significa el término católico. En ese año 300, cuando Constantino hace todo esto, surge una división, un cisma. Las iglesias bíblicas dijeron no, nunca las iglesias han estado sujetas a otras iglesias. Siempre hemos sido independientes. Siempre hemos sido locales, siempre hemos sido soberanas en lo que hacemos. No necesitamos de otras iglesias. Tenemos amistad o tenemos compañerismo, como le llamamos nosotros ahora. Tenemos una unidad, pero no somos parte. Y debido a eso comenzó una persecución que duró por muchísimos siglos. Ya en el año 1700, todavía en el año 1800, muchas iglesias eran perseguidas tanto por los protestantes como por los católicos, porque ellos no eran parte de su grupo. Y ese grupo de iglesias, desde el año 300, han venido sufriendo. Eso es lo que nosotros conocemos como la perpetuidad de la iglesia, que ninguna iglesia enseña, ninguna denominación enseña. Solamente los bautistas creemos eso. Creemos que nunca nos ha faltado una iglesia en la historia de la humanidad. Desde que Cristo Jesús fundó su iglesia en Jerusalén, hasta nuestros días nunca ha faltado una iglesia en este mundo. Si hubo solo una, en el lejano continente africano, o en Inglaterra, o en cualquier parte, solo una, estaba siendo cumplido el propósito de Dios de que nunca faltaría una iglesia en esta tierra. Y una de las partes esenciales es que estas iglesias comienzan a recibir muchos apodos. Hermanos, empiezan a recibir muchísimos apodos y empiezan a recibir nombres y una serie de agrupaciones. Y comienza a ser mencionadas. Y por eso en la historia muchos pueden tomar ciertos nombres y decir, bueno, si los bautistas vienen de ahí son una secta. A nosotros nos han dicho que somos una secta. Si ustedes vienen de ahí son una secta. Los montanistas eran una secta. Montano se creía el Espíritu Santo y Montano enseñaba tal cosa. Y eso es cierto, eso creía Montano. Pero no era el asunto ese. El asunto era el siguiente.
Ahorita, en este momento, para explicarles lo que sucedió con los montanistas, y sucedió con casi todos los nombres, sucede ahora. Y gracias a Dios que sucede, porque es la manera en que podemos entender que la iglesia sí ha estado desde que Cristo la fundó hasta nuestros días. A todos nosotros nos llaman evangélicos, ahorita. La iglesia bautista es evangélica, según todo el concepto general. Y de hecho nos quieren meter dentro de la reforma protestante. Pero no somos de esos. Pero es la forma en que nos cataloga. Y en la historia, cuando pasen 1000 años y Cristo no ha venido, ojalá que no pase tanto, que venga pronto, pero si pasan 1000 años y Cristo no ha venido, les aseguro que en la historia dirán los evangélicos. Así es como vamos a aparecer. Sucedía eso con los montanistas. Los montanistas llegaron a ser una agrupación muy fuerte, y fue tan fuerte que todos los grupos alrededor decían ellos son montanistas. Era la manera en que catalogaban al que no era parte de la iglesia católica. Esa era la manera en que los catalogaban. Llegó el momento en el que todos eran anabaptistas, los que practicaban brujería, los que hacían cosas indebidas, los que tenían agrupaciones extrañas, y las iglesias verdaderas todas entraban allí. Y ahora estamos igual. Dentro de la historia, por ejemplo, un evangélico es todo aquel que es descendiente de los protestantes. Y allí va a entrar testigos de Jehová, mormones y adventistas y todo esto. Ellos no hacen diferencia, porque ellos no conocen la diferencia. Ahora, el detalle es que no somos parte de eso, pero nos meten allí. Y eso ha sido el problema de lo que ha sucedido en la historia de la iglesia. Pero nosotros tenemos que pensar cómo una iglesia se identifica como una iglesia de Cristo. No es que se llame bautista. Hermanos, el nombre bautista no me identifica una iglesia. Por eso le llamamos distintivos. Porque el nombre afuera no me dice si es de Cristo o no. Hay iglesias que dicen bautista, pero no son bautistas. Hay iglesias que no dicen bautista, y cuando uno llega se asombra de los bautistas que son. Incluso he visto y conozco a un pastor que no tiene en su iglesia el nombre bautista. Y cuando un bautista lo conoce, dice, pero usted es más bautista que yo. Es una persona muy apegada a algunos distintivos. Eso, hermanos, es lo que va a identificar una iglesia. Ahora, no estoy diciendo que quitemos el nombre o que no tengamos un nombre para identificarnos. Lo que estoy diciendo es que debemos tener capacidad de comprender que lo que somos está designado por un libro, que es el libro de Dios. Este libro es el que determina dónde estamos y cómo lo interpreto, cómo manejo ese libro. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios, crecer en la palabra de Dios, ser parte de ese crecimiento. Una de las características que vemos, y quiero mencionarles algunos que han dicho personas que no son bautistas. Un autor de apellido Brown dice, solo por medio de la revelación divina pueden ser entendidas y autoritativas las características, los propósitos y las demandas de Dios para el hombre, no solo en la vida, sino también en la muerte. Y esto lo vemos en los bautistas, y él no es bautista. También podemos leer historias de muchos que dicen, es que los bautistas consideran el Nuevo Testamento como una fuente no solo histórica, no solo como un manual de vida, sino que lo consideran la palabra infalible de Dios. Eso lo creían muchos evangélicos, pero eso se ha ido perdiendo con el tiempo. Y ya la gente no tiene ese concepto de la palabra de Dios. Nosotros creemos que la Biblia es inspirada verbalmente. No sé si ustedes han escuchado los 3 términos, verbalmente, plenariamente e inarrablemente. Creemos que la Biblia es plenaria, vocales, tildes, y todo fue inspirado por Dios en los idiomas originales. Cuando tomamos el griego o el hebreo, es la palabra de Dios, inspirada, preservada. Ahora, eso fue de la manera verbal. Dios no inspiró solo el concepto, Dios inspiró todo lo que tiene la Biblia. O sea, el libro de Dios, tal y como Él lo puso en el original, esa es su palabra. Y Él
pasa esto a las copias. Es que son copias, ¿cómo vamos a decir que las copias son inspiradas? Jesús lo dijo. Cuando Jesús hablaba de las escrituras, dice, la escritura no puede ser quebrantada. Él no hablaba de los originales de Moisés. Él hablaba de las copias que él tenía, de las copias que venían en un proceso formativo. Para Jesús la palabra de Dios fue preservada y nosotros creemos eso. Ahora, fue verbalmente inspirada, fue plenariamente inspirada. Todas las cosas que dice son exactamente verdad. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de Satanás en el Antiguo Testamento, en Génesis 3, hablando con Eva, esa conversación es exactamente así. Es lo que creemos. No creemos que la mentira de Satanás Dios la inventó. No es exactamente la mentira que dijo Satanás. Sí, es una mentira. Pero la Biblia marca exactamente lo que dijeron, verdad o mentira. Y ella es perfecta en eso. Entonces, cuando leemos la Biblia no podemos dudar de que es perfecta. Eso es un distintivo. Ahora, no solamente es verbal y plenariamente inspirada, sino que la escritura tiene muchos aspectos. Es literalmente real, es históricamente fiel. La Biblia no tiene errores. Si yo no puedo creer que la Biblia es sin error, entonces no tengo el distintivo bautista. Porque uno de los principios básicos es creer que la Biblia no se equivoca. Y cuando yo no entiendo algo de la palabra de Dios, no voy a pensar, que hay un error. Lo que voy a pensar es, Señor, no me llega a la cabeza, yo tengo un problema, estoy viendo un error y tu libro no tiene errores. Y cuando comenzamos a buscar, nos damos cuenta que es cierto, el error está en nosotros. Hay una historia de un ateo, y de hecho hay una película de él, que se oponía al cristianismo. Como todos los ateos, nunca leía la Biblia. Creo que es Strobel. Él llega a un momento en el que dice, quiero comprobar que la Biblia es mentira. Y se puso a estudiar históricamente, arqueológicamente, gramaticalmente la Biblia para demostrar que era mentira. Cuando él terminó de hacer su estudio, él era salvo. Él creyó en Cristo. Y él dijo, ese libro no tiene errores. Ese libro no tiene nada que sea incorrecto. Y hay un libro escrito sobre eso. Porque la Biblia no tiene errores. Y nosotros lo creemos. Tenemos que creer eso. Los principios teológicos, hermanos, son importantes. Que podamos comprenderlos, que podamos entenderlos. Porque nosotros a veces pensamos que la Biblia, la palabra de Dios, no todo el mundo lo puede entender. Eso es un error. Recuerden que un principio, un distintivo bautista sobre nuestra fe es que usted puede entender la Biblia. Usted no necesita a alguien más. Usted es sacerdote de Dios. Creemos en el sacerdocio de los creyentes, que lo vamos a hablar después. Usted puede entender la Biblia. Usted lo que necesita es orar a Dios y dedicarle tiempo a estudiar. Sí, los pastores estudiamos y nos dedicamos a eso. Y sí, llevamos preparación. Y sí, una iglesia debe exigirle que su pastor estudie. Pero hermano, eso no es para no estudiar la iglesia. Eso es simplemente para hacer una guía. Usted puede entenderla perfectamente si le toma tiempo, oración y respeta cada cosa que dice. Los puntos y comas son importantes respetarlos o perdemos la idea. Por eso hay que saber leer el libro. Es un libro escrito en un idioma. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre sí misma? ¿Y qué enseña la Biblia acerca de lo que ella es? La Biblia enseña muchas cosas verdaderas que nosotros creemos, que usted y yo debemos creer. Por ejemplo, el texto que leímos al inicio. La escritura es muy clara. Tal vez alguien me puede abrir la puerta, hay una persona afuera. La escritura es muy clara en que la promesa dada a Abraham fue algo literal, confiable. Dios logró, Dios cumplió.
y Dios alcanzó. ¿Ok? Dios nunca mintió, Dios lo hizo. Y una de las cosas es que, hermanos, nosotros creemos eso. Los evangélicos ya no creen eso. Los evangélicos no creen eso. He escuchado a algunos cristianos decir que Génesis 1 es un mito, que Génesis 1 no es literal, que Génesis 1 tiene que tomarse desde otra perspectiva. Eso ya no es lo que hemos creído de la palabra de Dios. La Biblia dice que se creó en 6 días el cielo y la tierra, pero el sistema evolucionista ha cambiado la mente de muchos cristianos y están diciendo, la Biblia no puede ser literal, ¿cómo Dios va a hacer eso en 6 días si la ciencia dice que duró millones de años? La Biblia dice que son 6 días, y si son 6 días, son 6 días. Yo creo que Dios creó el mundo en 6 días, y el séptimo día descansó, literalmente. Y creo también en una tierra joven, no creo en una tierra de millones de años. Bíblicamente usted no encuentra eso. Ahora la gente dirá, usted es un tradicionalista, o usted está metido en un mito. Eso es lo que dice el mundo. Pero la Biblia, ¿qué dice? ¿Y cómo creo yo la Biblia, a pesar de todo lo que la gente dice? En 2 de Pedro 1, 19 al 21, dice el Espíritu Santo, refiriéndose a esto, si quieren lo buscamos, 2 de Pedro, capítulo 1, 19 al 21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo se escribió la Biblia? Por el Espíritu Santo. Si yo digo que la Biblia tiene errores, estoy diciendo que Dios tiene errores. Si estoy diciendo que la Biblia es simbólica, estoy diciendo que Dios miente. Porque si hubiera sido simbólico, Dios hubiera dicho que era un símil, o que era una metáfora, o que era una parábola. Pero Él no dijo eso. Lo da por sentado que así fue. ¿Cómo interpreto yo la Biblia y cómo la tengo? Un distintivo es que respeto el libro de Dios tal y como fue escrito. No es de interpretación privada. Es decir, no es la persona quien interpreta el texto. La Biblia se interpreta con la misma Biblia. No soy yo quien le da un sentido. Yo lo único que tengo que hacer es buscarle el sentido. Yo no le doy sentido, tengo que buscar el sentido. Por ejemplo, la palabra bautismo. Es que bautismo es un símbolo. No, bautismo, ¿qué significa bautismo? Sumergir. Eso es todo. Pero la gente se complica para poder adaptarlo a sus dogmas y no seguir lo que Dios ha dicho. Es que no es un símbolo. Entonces el que se bautizó de otra manera no importa, es lo que sentía el corazón. Es que no importa de quién hizo el bautismo, es solamente un símbolo. Tienen que cambiarlo a un símbolo para poder cambiar la verdad que está literalmente escrita. El bautismo es inmersión. Y hubiese sido mucho mejor si el término bautismo se hubiera traducido de la manera correcta. Bautismo es una transliteración. En griego es baptismo. Suena hasta parecido. Baptismo. Y esa palabra significa sumergir. ¿Cómo interpreto yo la Biblia? ¿Cómo tengo yo la Biblia en mi corazón? ¿Cómo se identifica usted en cuanto a eso? Eso es un distintivo nuestro, muy, muy nuestro. La Biblia afirma que ella no tiene errores. En el Salmo 119, 89, la Biblia es tan perfecta que dice la misma Escritura que va a estar en el cielo. Cuando usted llegue al cielo, usted va a encontrar este libro allá arriba. La Biblia dice que ella va a estar allí. Su palabra está en los cielos. Así lo dice. ¿Y qué está diciendo la palabra del Señor? Que su palabra va a estar en el cielo. En Mateo 5:18
Jesús dice que la escritura no puede ser quebrantada. Se va a cumplir tal y como fue escrita. De esa manera. Y de esa forma va a suceder un cumplimiento de la palabra de Dios, de manera literal. Jesús viene en las nubes, cierto. Es que cuando Cristo venga y arrebate a los santos, la gente va a decir que los extraterrestres se los llevaron. No sé qué va a decir la gente, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que cuando Cristo venga, sonará una trompeta. Y no creo que la trompeta solamente la oigan los santos. El rapto sé que se ha enseñado que es secreto, pero la Biblia lo enseña muy escandaloso. La Biblia dice que hay una trompeta, sonará una trompeta y habrá una voz de arcángel y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tome eso literalmente, hermano. Imagínese que ahorita oigamos la trompeta. Imagínese que ahorita oigamos la voz del arcángel y empecemos a ver las tumbas donde se levanta la gente. ¿Usted cree que la gente no va a ver eso? Va a suceder de una forma que la gente no tiene excusa. Muchos creen y hacen eso que es secreto para darle oportunidad a los que se quedan. Pero hermanos, cuando Cristo venga por su pueblo, cuando Cristo venga por sus santos, le voy a asegurar una cosa: los que se quedan van a odiar a Cristo. Por eso al final de la tribulación van a hacer guerra contra el Cordero. Viendo a Jesús viniendo en las nubes, van a hacerle guerra. Porque ellos lo van a odiar. Por algo se quedaron. Mucha gente que usted conoce odia a Cristo y odia las leyes de Cristo. Pero como dijo el ateo más famoso, no creo en Cristo ni aprecio su iglesia, pero me gusta vivir con los beneficios que me da. Y eso es lo que hace la gente. Vivir con los beneficios que tiene el cristianismo. Las cosas buenas que genera estar siguiendo a Dios. En Juan 10:35 es donde Jesús dice que la escritura no puede ser quebrantada. Y hay una advertencia, y no voy a leer el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 22, hay una advertencia muy severa en cuanto a la palabra del Señor. Y es una advertencia que los traductores deberían tener muy en cuenta y respetarlo. Apocalipsis 22, 18 al 19. Porque yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Vea lo que va a testificar. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Por qué va a suceder eso? ¿Por qué? ¿Por qué va a haber un castigo? Porque la Biblia no puede ser quebrantada. La Biblia es perfecta. Eso es un distintivo nuestro. Hermanos, eso es algo que nos hace diferentes. Creemos en la palabra de Dios, creemos en el libro de Dios, creemos en la gracia de Dios que menciona la Biblia, porque ella lo dice, porque es la manera en que ella lo dice. Solamente en las Escrituras podemos encontrar la salvación. Juan 5:39, las Escrituras tienen la vida eterna. Ellas me hablan de Jesús. Para predicar el Evangelio no necesitamos show, necesitamos Biblia. Esta es la que salva. Si la gente no quiere recibir la Biblia, no importa que acepte los programas de la iglesia, no va a ser salvo. La salvación está en lo que dice la palabra de Dios. Romanos 1:16 dice que el Evangelio de Cristo es el poder de Dios para la salvación. 2 de Timoteo 3:15, Pablo dice que la Escritura nos hace sabios para la salvación. Nosotros creemos, hermanos, en la inspiración verbal y plenaria. Nosotros creemos, hermanos, en que la Biblia, toda la Biblia, ha sido inspirada por Dios y es útil. Dios nunca va a dejar de cumplir su palabra. Nosotros respetamos la palabra de Dios. Por eso somos bautistas. Sé que a algunos les molesta el término, porque tradicionalmente molesta a mucha gente. Ha molestado desde el año 300. Desde el año 300 la palabra bautista ha sido un problema en las iglesias.
Porque cuando llega uno de ellos son los que estudian la Biblia y son los que se oponen a los dogmas y costumbres de la gente. Siempre estamos diciendo todo lo que la gente no quiere oír, todo lo que las personas quieren mantener en secreto. Nosotros venimos y decimos y a la gente no le gusta. Y entonces se generan conflictos. Jesús dijo, no he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada. Cuando nosotros hablamos la verdad, el corazón de la persona que está en el error se enoja y no quiere aceptar que está equivocado y genera conflicto. Actualmente nosotros estamos viviendo, hermanos, estamos viviendo una etapa muy particular de la historia. Tenemos una tecnología que está haciendo a las personas no pensar. La gente escucha predicadores sin averiguar quién es el que habla. Hay un predicador que se está haciendo muy famoso y está apareciendo en muchos lugares, donde habla de cosas en contra de las iglesias, en contra de los pastores. Y cuando lo escuchamos hablar, pareciera coherente. Pero cuando usted comienza a averiguar quién es él, usted se da cuenta que es la persona más desconfiable en la que usted debería tenerle atención. Es una persona que hace cosas que no están bien, pero suena muy bíblico. Hay grupos, como está sucediendo ahora con un movimiento que está creciendo mucho en Estados Unidos, está creciendo en Centroamérica y Suramérica. En Costa Rica todavía no sé si habrá de ese grupo, pero es un grupo que salió de los Testigos de Jehová y ellos comenzaron un nuevo movimiento y ahora son miles, no sé cuánto número habrá de seguidores. Y cuando usted lo oye predicar, usted oye predicar a un pastor bíblico. Pero este señor termina diciendo que Cristo no es Dios y termina diciendo que el Espíritu Santo no es Dios. Pero la manera en que lo hace engaña a la gente y mucha gente lo está siguiendo. Porque la tecnología no nos está haciendo pensar. Decía uno de los escritores ingleses antiguos, C.S. Lewis, él decía, el día que las personas dejen de leer, se volverá el mundo ignorante. Si yo no leo, no aprendo. Si yo no analizo con mi mente las cosas, solo escucho y absorbo lo que están diciendo, voy a ser engañado. El libro de Dios es para ser leído. Aquí en esta iglesia, una de las cosas que siempre hemos luchado es que ahora que usted termina el culto, vaya a su casa y repase lo que escuchó. Y si yo me equivoqué, o si el hermano que enseñó se equivocó, somos humanos, no somos la palabra de Dios. Este libro es el que no se equivoca. Y si usted quiere aprender la verdad, tiene que ir a este libro. La pregunta es, ¿cuánto tiempo le está dedicando a la lectura del libro de Dios? ¿Cuánto tiempo está leyendo la palabra de Dios? Un distintivo nuestro es que el estudio de la Biblia es importante. Es importante estudiar la Biblia, es importante leer la Biblia. Por eso a veces cuando viene el error, la iglesia no sabe cómo actuar y se apega a las tradiciones. Pero cuando viene la verdad para corregir, hace lo mismo, se apega a las tradiciones y no quiere corregirse. Porque sigue las tradiciones, no está siguiendo el libro de Dios. No está siguiendo lo que Dios dice. Un distintivo. El segundo distintivo bautista más importante es que la Biblia es la palabra de Dios, es nuestra norma de fe, es nuestra declaración de fe. Y aunque tenemos una pequeña declaración de fe de lo que creemos como iglesia local, realmente quien nos dirige es la Biblia. Y si uno de esos artículos está mal, y bíblicamente se puede demostrar que está mal, pues entonces hay que cambiarlo, porque la Biblia es la única que no se equivoca. Pero nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios. Esta es la que transforma, esta es la que cambia, no otra cosa. Y yo le animo, hermano, hermana, para que conozca bien por qué somos lo que somos y por qué tenemos ese nombre allí afuera. ¿Por qué nos llamamos así?
¿Por qué tenemos ese nombre? Nosotros creemos que una persona que cree en Cristo como Señor y Salvador debe ser bautizada bíblicamente. Y también creemos que una persona que cree en Cristo como Señor y Salvador debe conocer la Biblia. No creemos que nosotros debemos imponernos. Lo dijimos el domingo pasado, lo vuelvo a repetir, es un asunto voluntario. Usted debe tener la convicción de hacerlo, de hacer lo que Dios dice. Y le animo para que haga eso. Le animo para que ponga en su corazón el anhelo de obedecer la palabra de Dios. Póngase sobre sus pies para orar.